El sonido de una botella de $200 de Dom Perignon, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas, no me asustó tanto como la mirada demente en los ojos de mi hermana, Mónica. Ella gritó que mi silla de ruedas negra parecía un feo trozo de carbón, arruinando su perfecta foto de compromiso. Luego, me empujó directamente contra la torre de copas de champán, la sangre mezclándose con el vino espumoso. No podía mover mis piernas para ponerme de pie. Pero Mónica había cometido un error fatal. No sabía que la elegante mujer que acababa de cruzar el césped y se apresuró a estabilizar mi cuello con el gesto profesional de una experta era la doctora Elisa Márquez, la tía del prometido. También era la mismísima persona que había atornillado 8 tornillos en mi columna vertebral hace 24 meses. Y esta vez, la doctora Márquez no estaba usando un bisturí, estaba usando la ley. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo una hermana biológica podía ser tan cruel, debo llevarlos 1 hora antes, cuando las puertas de hierro forjado del Jardín Botánico Magnolia Spring se abrieron por primera vez. Revelaron lo que solo podría describirse como un sueño febril de tonos pastel. Rosas rosadas, hortensias verde menta y libios color crema se desbordaban de cada superficie disponible. Cintas vaporosas se retorcían alrededor de columnas blancas. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo barroco y de sonido costoso cerca de una fuente de mármol. Esta era la visión de perfección de Mónica, y yo estaba a punto de convertirme en la única marca negra en su prístino lienzo. El código de vestimenta obligatorio era pastel de primavera, rosa bebé o verde menta, especificaba la invitación en caligrafía ondulada. Sin excepciones. Yo había cumplido llevando un vestido de seda rosa pálido que encontré rebajado. El tipo de vestido que me hacía sentir casi guapa a pesar de todo. La tela caía muy bien sobre mis piernas atrofiadas, e incluso me había peinado con suaves ondas que caían más allá de mis hombros. Pero mi silla de ruedas ultraligera de carbono era de un negro mate, un equipo especializado valorado en $5,000 que había ahorrado una eternidad para comprar. Cada centavo de mis pagos por discapacidad, cada cheque de cumpleaños de parientes lejanos, cada dólar que pude arañar de mi trabajo de editación freelance, había ido a parar a esta silla. Pesaba solo 8 kilos y se movía como un sueño en comparación con la torpe que me dieron en el hospital, la que usé durante los primeros 6 meses después del accidente. Esta silla era mi libertad, mi independencia, mi capacidad de moverme por el mundo sin pedir ayuda cada 5 minutos. No pensé que a Mónica le importaría el color. Me equivoqué mucho en ese entonces. Me desplacé por la rampa accesible, gracias a Dios el lugar realmente tenía una, y escaneé a la multitud buscando a mi hermana. Ella estaba de pie cerca de la fuente de champán. Una visión con encase marfil que probablemente costó más que todos mis suministros médicos de un año. Su cabello rubio estaba recogido en un elaborado moño, y su maquillaje era perfecto, como de revista. Se reía de algo que Marco, su prometido, había dicho, su mano descansando posesivamente sobre su brazo. Marcos era un buen hombre, por lo que pude ver en las 3 veces que lo conocí. Era arquitecto, de hablar suave y amable, con una sonrisa fácil que parecía genuina. Me pregunté más de una vez qué veía en Mónica. Pero claro, Mónica siempre había sido buena mostrando a la gente solo lo que ella quería que vieran. Me acerqué con total sinceridad, rodando a través de grupos de invitados que se apartaban cortésmente. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. A pesar de todo, a pesar de los 2 años de silencio frío, a pesar de la forma en que ella había reescrito la historia para presentarse como la víctima, yo todavía esperaba. Todavía creía que en algún lugar dentro de mi hermana estaba la chica que solía trenzarme el pelo antes de los recitales de danza, la que me escondía galletas cuando mamá me ponía esas horribles dietas previas a la actuación. ¡Mónica!, exclamé, mi voz brillante con una alegría forzada. Ella se giró y por un instante vi algo parpadear en su rostro. ¿Molestia? ¿Asco? Desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Alicia, dijo, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Lo lograste. La forma en que lo dijo, lo lograste, fue como si hubiera esperado que yo fracasara, o tal vez deseado que así fuera.
Tragué el dolor y le tendí una pequeña caja de regalo envuelta en papel con estampado de rosas vintage. Dentro había un par de pendientes de perlas antiguos que había encontrado después de semanas buscando en sitios web de antigüedades y ventas de bienes. Mónica había dicho, hace años, cuando todavía éramos cercanas, cuando el vehículo aún no se había estrellado contra el árbol, cuando yo todavía podía pararme de puntillas y ejecutar 32 fautets perfectos, que amaba las perlas vintage. Le recordaban a las joyas de la abuela, había dicho. Las perlas que la abuela usó en sus fotos de boda, las que se perdieron cuando ella falleció. Para comprar estos pendientes, tuve que sacar dinero de mi fondo de ahorros de emergencia para medicamentos. La cuenta que guardaba para cuando el seguro inevitablemente negara la cobertura de algo esencial. Pero yo había querido darle a Mónica algo significativo, algo que dijera, todavía te quiero, aunque me hayas dejado claro que tú ya no me quieres a mí. Ingenuamente, esperé una sonrisa, o al menos un gesto de reconocimiento. Mónica tomó la caja con 2 dedos, como si pudiera contaminarla. La abrió sin ceremonia, echó un vistazo a las perlas anidadas en el papel de seda e hizo un gesto de desprecio con el labio. ¿De segunda mano? Lo dijo como si fuera un diagnóstico. Parece viejo. Esto no va en absoluto con mi vestido de diseñador. Dejó la caja de regalo descuidadamente sobre una mesa auxiliar cercana, apenas mirándola, antes de que su atención volviera a su teléfono. Su pulgar se deslizaba, probablemente comprobando cuántos likes había recibido su anuncio de compromiso en redes sociales. Mi corazón se apretó, una sensación física como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me la hubiera estrujado. Pero me tragué las lágrimas por el bien de la paz familiar, esa que mis padres siempre me obligaban a mantener. No hagas olas, Alicia. Tu hermana está pasando por un momento estresante. Sé la persona madura, Alicia. Ella no lo decía de esa manera, excepto que sí lo hacía. Siempre lo hacía. Fue entonces cuando la mirada de Mónica se posó en mi silla de ruedas y toda su actitud cambió de desinteresada a abiertamente hostil. ¿Qué es eso? Siseó, acercándose. Mi silla de ruedas, dije lentamente, confundido por el veneno en su tono. Mónica, ¿sabes que yo... Esa silla negra como la pez parece la parca en el jardín del Edén, susurró, inclinándose para que solo yo pudiera escuchar. Su aliento olía a champán, cargado de rencor. Hiciste esto a propósito, ¿verdad? No podías simplemente dejarme tener un día perfecto. Mónica, yo no... Esta es mi silla. La necesito para... Pero ella ya se estaba alejando, sus tacones resonando bruscamente contra el camino de piedra. La observé mientras se dirigía directamente a una estación de servicio cercana, donde sábanas y suministros adicionales estaban apilados en una mesa plegable. Agarró un mantel de repuesto, blanco, por supuesto, prístino, y lo abrió con un sonido como un latigazo. Marchó de vuelta hacia mí, el mantel ondeando detrás de ella como una capa. «Cubre este montón de catarra ahora mismo», dijo, su voz baja y peligrosa. Antes de que pudiera responder, intentó pasar el mantel sobre mis piernas, sobre la silla, como si yo fuera un mueble que no encajaba con su estética, como si yo fuera algo vergonzoso que necesitaba ser escondido. Por primera vez en 2 años de aceptar la culpa por un accidente que no causé, 2 años de soportar su frialdad, sus comentarios hirientes y su versión revisada de la historia, me defendí. Agarré el mantel y lo aparté con un empujón. No, una palabra tan pequeña, consecuencias tan enormes. El rostro de Mónica se puso rojo, apareciendo manchas abultadas en su cuello y mejillas. Ella retiró el mantel de golpe y se alejó furiosa, no sin antes escucharla murmurar, «perra desagradecida». Durante la siguiente hora observé desde la periferia cómo Mónica trabajaba a la multitud, su encanto elevado a su máxima potencia. La vi susurrar a los invitados, los vi mirar en mi dirección con expresiones que iban desde la lástima hasta la sospecha. Sabía lo que estaba haciendo. La había visto hacerlo antes. Estaba controlando la narrativa, adelantándose a cualquier historia que pudiera surgir de nuestra interacción. Más tarde, sabría exactamente lo que les había estado diciendo a las personas.
que yo tenía el síndrome de Munchausen, que simplemente amaba sentarme en esa silla de ruedas para dar lástima, pero que en realidad estaba bien. Que el accidente de hace 2 años, el accidente que ella causó mientras conducía el vehículo y enviaba mensajes de texto a su exnovio antes de chocar contra un árbol, no fue tan grave como yo lo hacía parecer. Que yo era dramática, buscaba atención y estaba celosa de su felicidad. Estaba utilizando mi tragedia para pintarme como una mentirosa ante los ojos de todos. Y lo peor, algunos le creyeron. La fiesta de compromiso continuó a mi alrededor como si yo fuera una roca en un arroyo. Los invitados fluían, ocasionalmente me miraban de reojo, en su mayoría fingiendo que yo no estaba allí. Me estacioné cerca del jardín de rosas, lejos de las festividades principales, y observé a mi hermana flotar de grupo en grupo como una especie de mariposa pastel. Marcos me miró una vez e intentó acercarse, pero Mónica lo interceptó con suavidad, entrelazando su brazo con el de él y redirigiéndolo hacia una pareja de ancianos cerca de la fuente. Me pregunté si él sabía la verdad, si le había contado la historia real sobre el accidente, o si él había recibido la versión higienizada, la versión donde yo era la imprudente, la borracha, la que había arruinado todo. Aproximadamente 1 hora después de que comenzara la fiesta apareció un fotógrafo, un hipster con moño y equipo costoso. Comenzó a prepararse cerca del área del escenario principal, una plataforma elevada decorada con lo que debió haber costado miles de dólares en peonías. «¡Fotos familiares!», anunció Mónica, su voz cortando al cuarteto de cuerdas. «¡Todos reúnanse!». Me quedé donde estaba. Tal vez si me quedaba lo suficientemente quieta, lo suficientemente pequeña, ¿se olvidaría de mí? No tuve tanta suerte. Los ojos de Mónica me encontraron al otro lado del césped. Hizo un gesto impaciente, su sonrisa fija y congelada. Me desplacé lentamente, temiendo la nueva humillación que me esperaba. El resto de la familia ya estaba reunida. Mamá y papá luciendo incómodos con sus ropas de gala, los padres de Marcos luciendo adinerados y vagamente confundidos, varios tíos, tías y primos llenando los huecos. Y allí, en el extremo izquierdo de la formación, había una gran silla de banquete con cinta rosa, del tipo con respaldo recto y reposabrazos, la clase que requiere fuerza central y equilibrio para sentarse de forma segura, el tipo de silla que yo no podía usar en absoluto. «Alicia», dijo Mónica dulcemente, su voz pública goteando calidez artificial. «Mueve la silla de ruedas a otro lugar. Siéntate en esa silla. Quiero que esta foto sea uniforme». Todos estaban mirando. El fotógrafo tenía su cámara levantada, listo para disparar. Mamá estaba poniendo su cara de «por favor no causes una escena». Papá estaba mirando sus zapatos. «Mónica», dije en voz baja, tratando de mantener la voz firme. «Sabes que tengo una lesión medular T10. No tengo el equilibrio central para sentarme en una silla normal. ¿Me caeré?». Se lo había explicado antes, incontables veces durante los últimos 2 años. Una lesión medular T10 completa significa que no tengo sensación ni movimiento desde aproximadamente el ombligo hacia abajo. No tengo músculos abdominales para mantenerme erguida. No tengo capacidad de sostenerme si empiezo a inclinarme. Sentarse en una silla normal sin apoyo era como pedirle a alguien que se equilibrara en una cuerda floja sin pértiga. Teóricamente posible durante unos 5 segundos antes de que la física y la gravedad ganaran. La sonrisa de Mónica no flaqueó, pero algo oscuro y desagradable brilló en sus ojos. «Solo sirves para arruinar las cosas», dijo, su voz todavía azucarada para beneficio de la multitud, pero con un borde lo suficientemente afilado como para sacar sangre. Luego, inclinándose más cerca, susurró: «Estás celosa porque me voy a casar y tú eres una inválida, ¿verdad?». La palabra me golpeó como una bofetada. No porque no la hubiera oído antes. La había oído de extraños, de niños, de imbéciles borrachos en bares, sino nunca de mi propia hermana. Nunca de alguien que se suponía que me amaba. «Ponte de pie, farsante», siseó, y luego me agarró. La acción ocurrió tan rápido que me sorprendió por completo. Mónica usó ambas manos para agarrarme bajo mi axila izquierda y tiró hacia arriba con una fuerza que no sabía que poseía. El tirón fue violento, inesperado, elevándome y empujándome hacia adelante en un ángulo que inmediatamente desequilibró el poco control que tenía. Mis manos buscaron desesperadamente los reposabrazos de mi silla,
pero solo encontraron aire. El mundo se inclinó de forma nauseabunda. En su furia y en su prisa, Mónica pisó el dobladillo de su propio vestido largo. La vi tropezar. Vi sus brazos agitarse mientras luchaba por mantener su propio equilibrio. Su agarre sobre mí se aflojó, y luego me soltó por completo mientras esquivaba hacia atrás, tratando de no caer. Ella se sostuvo, dio un paso atrás, recuperó el equilibrio con la gracia de alguien que todavía tenía control total de su cuerpo. Yo no tuve tanta suerte. Mi parte inferior del cuerpo era inmóvil, un peso muerto que no podía controlar ni compensar. El impulso de su tirón me lanzó hacia adelante. No tenía músculos en las piernas para amortiguar, ni fuerza central para enderezarme. Estaba cayendo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La torre de champán estaba directamente frente a mí. Una elaborada pirámide de copas de cristal, cada una llena con líquido burbujeante dorado, apiladas 7 niveles de altura. Probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Definitivamente costaba más de lo que yo valía a los ojos de Mónica. Choqué contra ella con mi hombro y mi pecho, y la estructura entera se vino abajo. El sonido fue increíble, un estruendo en cascada de cristales rotos, como campanillas de viento hechas de violencia. Cientos de fragmentos explotaron hacia afuera. Lo sentí cortarme las manos mientras intentaba amortiguar mi caída. Lo sentí cortarme la cara, el cuello, los brazos. Un dolor agudo floreció en mi piel en una docena de lugares. Mi cabeza se golpeó contra el piso de baldosas con la fuerza suficiente para que mi visión se nublara. La costosa botella de la cima de la pirámide, el Dom Pérignon de $200, que alguien había colocado allí como una corona, cayó sobre mi hombro con un fuerte golpe, antes de rodar. La sangre comenzó a expandirse sobre las baldosas blancas, mezclándose con el champán en un color rosado grotesco. Mi vestido rosa estaba completamente empapado, y ya no podía distinguir qué era vino y qué era sangre. Mis manos parecían haber pasado por una trituradora de papel, con cristales incrustados en mis palmas y dedos. Todo el jardín se quedó en un silencio sepulcral, sin música, sin charlas. Solo el sonido del champán que seguía goteando del borde de la plataforma. Y mi propia respiración entrecortada. Yacía allí, incapaz de moverme. Asustada de moverme. Me dolía el cuello, me zumbaba la cabeza. Y en algún lugar encima de mí, escuché la voz de Mónica, aguda e histérica. «Dios mío, mi vestido de $5,000. Arruinas que mi fiesta». No dijo, «¿Estás bien?». No dijo, «Que alguien la ayude». Solo, «Ponte de pie, ahora mismo». No podía verla. Mi ángulo en el suelo me daba una vista principalmente de patas de sillas y rostros horrorizados. Pero podía oírla perfectamente. Podía oír la absoluta falta de preocupación, el enfoque narcisista en sí misma, en su fiesta, en su vestido. Alguien jadeó. Varias personas comenzaron a avanzar para ayudar, pero una voz cortó el aire como un cuchillo. «Quédense quietos. Que nadie la toque». La voz era femenina, autoritaria. El tipo de voz que se obedece sin dudar. A través de mi visión borrosa, vi a una mujer soltar su bolso de diseñador en el césped y abrirse paso entre un camarero. Se movía con determinación, con la confianza de alguien que sabía exactamente qué hacer en una emergencia. Se arrodilló a mi lado en el charco de vino y sangre, sin importarle su elegante traje de pantalón color crema. Sus manos fueron suaves pero firmes, mientras las colocaba a ambos lados de mi cabeza, estabilizando mi cuello en la técnica médica estándar de columna cervical. «Escúchame atentamente», dijo. Su voz tranquila y profesional. «No intentes moverte. No gires la cabeza. Te mantendré estable hasta que lleguen los paramédicos». Reconocí esa voz. La doctora Elisa Márquez, la tía de Marcos, la jefa de neurocirugía en el Hospital Central, la mujer que había salvado mi vida hacía 24 meses. La doctora Márquez levantó la vista. Su aguda mirada encontró a Marcos entre la multitud. «Llama al 911 de inmediato. Reporta una lesión de columna y asalto. Solicita a la policía y una ambulancia. Ahora mismo». «¿Asalto?». La voz de Mónica se volvió aguda. «¿De qué estás hablando?». Ella se calló. «Fue un accidente». Pero la doctora Márquez no estaba mirando a Mónica. Me estaba mirando a mí. Y algo en su expresión, una mezcla de reconocimiento y furia, me dijo que sabía exactamente quién era yo. Lo supo en el momento en que me vio caer.
Alicia Cruz, dijo, suavemente, solo para mí. Te conozco. Voy a cuidarte. Estás a salvo ahora. Y a pesar del dolor, a pesar de la sangre, a pesar de todo, sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba. Ya no estaba sola. Los minutos que siguieron existieron en una burbuja extraña y desconectada. El tiempo se movía diferente cuando estabas tirada en el suelo, inmovilizada por las manos firmes de alguien que sabía exactamente cuán frágil era tu columna. Podía oír todo. Cada conversación susurrada, cada jadeo de shock, cada clic de un teléfono con cámara. Pero no podía reaccionar. No podía girar la cabeza. Solo podía mirar el cielo azul perfecto y el encaje de las ramas de los árboles sobre mí mientras la doctora Márquez mantenía su agarre. Lo estás haciendo genial, Alicia, dijo, en voz baja. Sigue respirando, lento y constante. Así es. Voz. En algún lugar a mi derecha, Mónica estaba entrando en pánico. «Tía Elisa, estás exagerando». Su voz tenía esa cualidad particular de pánico que surge cuando un narcisista se da cuenta de que está perdiendo el control de la narrativa. «Está fingiendo, ella puede caminar, solo está actuando para arruinar mi día». Las manos de la doctora Márquez no se movieron de mi cabeza, pero su voz podría haber congelado el nitrógeno. «Señorita Wells», dijo, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Yo fui quien personalmente atornilló 8 tornillos pediculares en las vértebras T10 y T11 de su hermana hace 24 meses en el Hospital Central. Conozco la estructura de sus huesos destrozados mejor que ella misma». Una ingesta colectiva de aire de la multitud. No podía ver sus rostros, pero podía imaginarlos. La lenta comprensión, las piezas encajando. ¿Quiere debatir conocimientos médicos con la jefa de neurocirugía?, continuó la doctora Márquez, su tono dejando claro que esto no era realmente una pregunta. Silencio de Mónica. Silencio bendito. Hermoso. La confirmación de una experta médica de alto nivel tenía más peso que cualquiera de las mentiras de Mónica. Todos sus rumores susurrados durante la fiesta sobre el síndrome de Munchausen, sobre la simulación, sobre la búsqueda de atención, colapsaron como la torre de champán, destrozados por completo. Desde mi posición en el suelo, ahora podía ver a algunos de los invitados con más claridad. Una mujer mayor que no reconocí tenía la mano sobre la boca, con lágrimas en los ojos. Una pareja joven estaba paralizada, el hombre con su brazo protectoramente alrededor de la mujer. Y ahí, en el borde de mi visión, estaba Marcos. Su rostro se había puesto completamente blanco, su expresión en shock. Mónica estaba congelada, su peinado perfecto comenzando a deshacerse, su vestido de $5,000 manchado de champán y, noté con una oscura satisfacción, algunas gotas de mi sangre. A nuestro alrededor, los susurros se propagaron entre la multitud como el viento entre la hierba. ¿Viste lo que hizo? La sacó de la silla de ruedas a la fuerza. Esa pobre chica, ¿estará bien? Alguien dijo que la hermana también estaba enviando mensajes de texto durante el accidente de coche. ¿Es verdad? ¿Ella realmente lo causó? En cuanto a mí, acostada ahí en medio del dolor y el caos, con cristales todavía incrustados en mi piel, la sangre secándose pegajosa en la cara, pensé, todavía estoy viva, ¿cómo podría ser peor? Era casi divertido, en una manera oscura. Sobrevivir a un horrible accidente que había matado mis sueños de ballet y mi futuro, que me había dejado con 8 tornillos sosteniendo la columna y sin sentir de la mitad de la cintura para abajo, me había dado una cierta calma, una absoluta expertise en detectar la supervivencia. Ya había enfrentado lo peor que podía imaginar. Todo lo demás eran solo detalles. Pero esta revelación pública, esta exposición de la verdadera naturaleza de Mónica, esto era algo nuevo, algo que se sentía casi como justicia. El sonido de las sirenas cortó el jardín, volviéndose más fuerte. En cuestión de minutos, los paramédicos me rodeaban, sus movimientos eficientes y practicados. Trabajaron en conjunto con la doctora Márquez, quien les dio una evaluación rápida de mi condición e historial médico. T100 completa, hardware en su lugar, trauma reciente en la cabeza y columna cervical, recitó. Múltiples laceraciones, posible conmoción cerebral. Quiero que la pongan un collarín y en una tabla de inmovilización. Que llamen al Hospital General del Condado. Díganles que la doctora Elisa Márquez está acompañando a la paciente y quiero imágenes de inmediato. Los paramédicos no la cuestionaron.
Cuando un neurocirujano daba órdenes, se seguían. Me aplicaron un collarín rígido, me rodaron cuidadosamente sobre una tabla y me aseguraron con correas. Cada movimiento enviaba nuevas olas de dolor a través de mis cortes, pero mordí mi labio y me mantuve callada. Había pasado por cosas peores, había sobrevivido a cosas peores. Mientras me levantaban en la camilla, finalmente obtuve una vista completa de la escena. La torre de champán demolida, la baldosa empapada en sangre, los fragmentos dispersos de cristal atrapando el sol de la tarde como diamantes. Y los invitados, al menos 50 de ellos, todos mirando con expresiones variadas de horror, lástima y fascinación morbosa. Se suponía que este era el día perfecto de Mónica, su momento en el centro de la atención. En cambio, se había convertido en su exposición. 2 oficiales de policía habían llegado con la ambulancia y vi cómo se acercaban a Mónica. Uno de ellos, una mujer con el cabello recogido en un moño severo, sacó una libreta. «Señorita, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el incidente». El rostro de Mónica era una máscara de pánico apenas contenido. «Fue un accidente. Solo estaba tratando de ayudarla a sentarse para la foto. Es mi hermana. Yo nunca...» «Yo vi lo que pasó». La voz provino de un hombre mayor con un traje gris, alguien que reconocí vagamente como uno de los socios de negocios de Marcos. Dio un paso adelante, su expresión grave. «Yo estaba parado a menos de 2 metros de distancia», dijo, su voz clara y firme. «Mi nombre es Leonardo Salas. Vi claramente a ella», asintió hacia Mónica, «usar ambas manos para agarrar a su hermana y tirar con fuerza e intención. Eso no fue accidental ni un resbalón. Ella deliberadamente causó que esta chica cayera. Eso es asalto». ¿Qué? No, Mónica gritó, retrocediendo. No pueden llevarme. Es mi fiesta de compromiso. Aléjense de mí. Ella le dio un manotazo a la mano del oficial, histérica ahora, su sentido de derecho superando cualquier sentido de autoconservación. «Marcos, diles que se detengan». «Señorita, deje de resistirse», ordenó la oficial. Cuando Mónica intentó girarse y correr hacia la casa, los oficiales se movieron al instante. Agarraron sus brazos, haciéndola girar. Las esposas sonaron al cerrarse y Mónica comenzó a llorar. No lágrimas delicadas, que pudieran secarse con un pañuelo, sino sollozos feos y mocos que hicieron que su rímel corriera en ríos negros por su cara. Su magnífico vestido pastel, el que había costado $5,000, ahora estaba manchado de vino y sangre, arruinado sin remedio. Mientras la policía la llevaba hacia el coche patrulla, ella seguía mirando hacia atrás a Marcos, a nuestros padres, a cualquiera que pudiera interceder. Pero la multitud se abrió para ella como el mar rojo, todos retrocediendo para evitar ser asociados con su caída. Lo más importante, Marcos se quedó en silencio. No la defendió, no discutió con la policía, no proclamó su inocencia ni les rogó que la dejaran ir. Él y su familia dieron la espalda a Mónica. Ese fue el momento en que tuve mi primer liberación emocional. Ella ya no era intocable. Durante 24 meses, Mónica había estado protegida por la narrativa familiar, por la insistencia de mamá y papá de que mantengamos la paz, por su voluntad de sacrificar mi verdad por su comodidad, por su permisividad con su narcisismo y su imposición de mi silencio. Pero esto fue público, esto fue presenciado, esto fue documentado, esto fue, por fin, real. Mientras los paramédicos subían mi camilla a la ambulancia, alcancé a ver por última vez la jardín botánico, la pesadilla pastel, ahora salpicada de sangre y cristales rotos. Los invitados choqueados y susurrando, mis padres agrupados con los rostros pálidos. Y Mónica siendo empujada a la parte trasera de un coche de policía. Su día perfecto destrozado tan completamente como esa torre de champán. La doctora Márquez subió a la ambulancia conmigo, todavía con su traje de pantalón crema manchado de sangre. «Voy contigo», dijo, en un tono que no admitía discusión. «Vamos a asegurarnos de que estés bien y luego nos aseguraremos de que se haga justicia». Las puertas de la ambulancia se cerraron y nos alejamos al sonido de las sirenas. Cerré los ojos y solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Ella ya no era intocable. 2 días después de la fiesta de compromiso, yo yacía en una sala de recuperación privada, una banda de protocolo de conmoción cerebral alrededor de mi muñeca y aproximadamente 30 puntos de suturas manteniendo mi piel unida.
Las imágenes habían salido limpias, sin nuevo daño en la columna, gracias a Dios, sola las lesiones de tejidos blandos y el trauma en la cabeza. La doctora Márquez había movido hilos para conseguirme la habitación privada, negándose a que me colocaran en una sala compartida donde los reporteros pudieran encontrarme. Porque sí, había reporteros. Novia de sociedad asalta a hermana discapacitada en fiesta de compromiso había llegado a las noticias locales. Alguien había filmado todo con su teléfono, y aunque el video era tembloroso y se cortaba justo antes de que yo golpeara la torre de champán, mostraba claramente a Mónica agarrándome y tirando. Las cadenas de noticias habían difuminado mi rostro, pero no el de Mónica. Su colapso, su arresto, su vestido arruinado, todo capturado en alta definición y compartido miles de veces. La historia lo tenía todo: riqueza, drama familiar, una víctima con discapacidad y una villana en un vestido caro. Internet estaba teniendo un festín. Debería haberme sentido reivindicada, triunfante, algo. En cambio, me sentía mayormente cansada. La puerta de la habitación del hospital se abrió y esperaba una enfermera. En su lugar entró Marcos, con aspecto de no haber dormido en días. Su traje estaba arrugado, su cabello despeñado, y tenía ese tipo de expresión atormentada que surge cuando toda tu visión del mundo se ha hecho pedazos. «Alicia», dijo, con voz ronca, «lo siento mucho. No lo sabía. Juro por Dios que no lo sabía». ¿Le creí? Marcos era muchas cosas, pero no era un buen mentiroso. Si hubiera sabido la verdad sobre Mónica, sobre el accidente, sobre algo de eso, se habría notado en su rostro cada vez que me miraba. «Ella me dijo que estabas borracha», dijo, con voz ronca, «que estrellaste el coche contra un árbol por ir demasiado rápido, que tuviste suerte de sobrevivir, que ella había intentado impedirte conducir, pero que no quisiste escuchar». Su voz se quebró. Ella dijo que la culpabas para evitar asumir la responsabilidad. La historia revisada, la versión higienizada, la había escuchado tantas veces de mis padres que a veces casi me la creía yo misma. «Yo no estaba borracha», dije en voz baja. «No bebo. Nunca lo he hecho. Las bailarinas de ballet no lo hacen». «Lo sé ahora», dijo. «Sé muchas cosas ahora». La puerta de la habitación del hospital se abrió de nuevo, y esta vez era la doctora Márquez, llevando una carpeta de Manila. Se había cambiado su traje de pantalón arruinado por ropa fresca, pero todavía parecía lista para la batalla. «Marcos», dijo, asintiendo a su sobrino. «Bien, estás aquí. Alicia, tengo algo que mostrarles a ambos». Abrió la carpeta y sacó varias páginas. Registros médicos, me di cuenta, los de mi cirugía original hace 24 meses. «Doctora», comenzó la doctora Márquez con su voz adoptando el tono clínico de alguien que presenta evidencia. «Realicé una cirugía de fusión espinal de emergencia en Alicia Cruz. Fue traída en ambulancia después de un accidente de un solo vehículo. El vehículo, un Jeep Wrangler, había golpeado un árbol a aproximadamente 65 kilómetros por hora. Le entregó una página a Marcos. «Este es el informe de toxicología. Muestra el nivel de alcohol en sangre de Alicia en el momento del accidente». Marcos lo leyó. Sus ojos se abrieron. 0.0. Completamente sobria. El informe policial indicó que la conductora, Mónica Cruz, había estado texteando mientras conducía. Perdió el control en una curva. La expresión de la doctora Márquez estaba tallada en hielo. Alicia estaba en el asiento del pasajero. Ella nunca tocó el volante. «Espera», dijo Marcos. «¿Mónica estaba conduciendo?» «Mónica estaba conduciendo», confirmé. «Estaba enviando mensajes de texto a su exnovio, el de antes que tú. Estaban teniendo una pelea sobre si realmente habían roto o solo se estaban dando un tiempo. Ella seguía mirando su teléfono en lugar de la carretera. Le dije que se detuviera, que se orillara, pero dijo que lo tenía bajo control». El recuerdo era cristalino, conservado con perfecto detalle.
el brillo azul de la pantalla del teléfono, el pulgar de Mónica tecleando furiosamente. Mi propia voz diciendo, «Mónica, por favor, mira la carretera». La sacudida repugnante cuando las ruedas abandonaron el pavimento. El árbol haciéndose cada vez más grande en el parabrisas. Y luego nada más que dolor y sirenas y la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. «¿Por qué no se lo dijiste a nadie?», preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. «Lo intenté», dije. «Cuando desperté por primera vez después de la cirugía, les dije a mis padres lo que pasó. Ellos dijeron...». Me detuve. Tragué salida con dificultad. Dijeron que arruinaría la vida de Mónica si la gente se enteraba de que ella lo había causado. Dijeron que el seguro la demandaría, que podría ir a la cárcel, que yo necesitaba proteger a mi hermana. Me convencieron de decir que yo había estado conduciendo, que yo había perdido el control. «Jesucristo», murmuró Marcos. «Mis padres siempre han protegido a Mónica. Cuando éramos niñas, eran cosas pequeñas. Ella rompía algo, me culpaba y ellos le creían. A medida que crecimos, empeoró. Robaba dinero de mi cartera. Le mentía a mis amigos, saboteaba mis audiciones de baile escondiendo mis zapatos o dándome la hora equivocada. Pero siempre ponían excusas por ella. Estaba estresada, no lo hizo a propósito, yo estaba siendo demasiado sensible». La doctora Márquez cerró la carpeta con un chasquido seco. Lo que Mónica hizo en esa fiesta de compromiso fue asalto. Lo que sus padres hicieron hace 24 meses fue coacción y fraude al seguro. El plazo de prescripción no ha expirado en ninguno de los casos. Marcos parecía que iba a vomitar. Casi me caso con ella. Casi... Se llevó la cabeza en las manos. ¿Cómo no lo vi? «Los narcisistas son excelentes actores», dijo la doctora Márquez, sin ser cruel. «Te muestran exactamente lo que quieres ver, hasta que es demasiado tarde». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de las revelaciones asentándose sobre nosotros. Podía ver a Marcos procesando, reevaluando cada momento de su relación con Mónica a través de esta nueva lente, preguntándose sobre qué más había mentido ella, preguntándose quién era realmente ella bajo esa actuación. La puerta se abrió de golpe, sin llamar, sin advertencia. Mis padres entraron como una oleada de tormenta, todo manos agitándose y voces altas. «Alicia». Mamá me agarró la mano, apretando demasiado fuerte. «Oh, gracias a Dios que estás bien». Papá se posicionó a los pies de la cama, su expresión grave. «Hemos estado tan preocupados. Vinimos tan pronto como nos enteramos». No habían visitado ayer, no habían llamado para ver cómo estaba. Pero ahora que Mónica necesitaba algo, aquí estaban. «Necesitamos que hagas algo», dijo mamá, con los ojos enrojecidos pero secos. No había lágrimas reales, noté. Solo la actuación del llanto. «Aquí viene», pensé. «Alicia, por favor retira los cargos», dijo papá. «Llama a la policía y di que te resbalaste. Di que tu hermana solo estaba tratando de ayudarte a levantarte. Si no la demandas, la liberarán». Ahí estaba. La petición, la demanda disfrazada de súplica. Mamá me apretó la mano de nuevo, su agarre casi doloroso. «Es tu hermana, Alicia. La familia protege a la familia. Sabes que no lo hizo a propósito, solo estaba estresada por la boda, y ya sabes cómo eres tú». «¿Cómo puedo ser yo?», repetí sin expresión. «Ya sabes a lo que me refiero. Difícil, obstinada. Insististe en traer esa silla de ruedas negra cuando ella les había pedido a todos que mantuvieran las cosas claras y bonitas. ¿La silla de ruedas que necesito para moverme?». Miré hacia abajo mientras señalaba mis piernas invulnerables. «Bueno, sí, pero podrías haberte esforzado más para que combinara con la combinación de colores, tal vez ponerle algunas cintas o algo así, y luego negarte a sentarte en la silla para la foto cuando ella solo estaba tratando de incluirte». Retiré mi mano del agarre de mamá. ¿Me asaltó? Hay video. Hay testigos. Los testigos pueden estar equivocados, dijo papá rápidamente.
Se fueron sin preguntar cómo me sentía, sin disculparse por lo que Mónica había hecho, sin reconocer que su hija adorada había agredido públicamente a su otra hija en una fiesta de compromiso. Marcos, que había permanecido en silencio durante su visita, miró fijamente a la puerta cerrada. ¿Hablan en serio?, preguntó. ¿Quieren que mientas por ella? ¿Después de todo? Siempre quieren que mienta por ella, dije simplemente. La doctora Márquez, que también se había mantenido callada, se movió hacia la ventana. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Ricardo, Elisa Márquez, necesito que hagas algo por mí. Hay un testigo en un caso de asalto. El incidente de la fiesta de compromiso del que has estado escuchando. Sí, ese. Necesito que te asegures de que conozca sus derechos y sus protecciones. Alguien podría intentar convencerlo de que cambie su declaración. Colgó y se volvió hacia nosotros. Ricardo es mi abogado. Se asegurará de que nuestro testigo comprenda qué es la manipulación de testigos y cómo denunciarlo si alguien lo intenta. ¿Crees que lo intentarán?, preguntó Marcos. Sé que lo harán, dije. Están desesperados. Mónica se enfrenta a cargos graves. ¿Qué tan graves?, preguntó Marcos. La doctora Márquez sacó algo en su teléfono. Asalto y agresión con resultado de daño corporal a una persona con discapacidad. Eso es un factor agravante. Con la evidencia de video, el testimonio de los testigos y las lesiones documentadas de Alicia, la fiscalía está hablando de una sentencia potencial de 10 años. Marcos se puso pálido. ¿10 años? Empujó a una mujer parapléjica contra una torre de cristal, dijo la doctora Márquez con frialdad. Pudo haberla matado. Pudo haber seccionado la médula espinal de Alicia por completo. 10 años es apropiado. El silencio se instaló en la habitación. Cerré los ojos, sintiendo el peso del agotamiento arrastrarme. Los analgésicos que me habían dado estaban haciendo que todo se sintiera suave y borroso. Descansa, dijo la doctora Márquez suavemente. Me aseguraré de que nadie te moleste esta noche. Me quedé dormida, y por primera vez en 2 años, no soñé con el accidente. A la mañana siguiente, me desperté con voces susurradas fuera de mi puerta. Reconocí el tono de mi padre, agresivo, exigente, y una voz más tranquila que respondía. No pude distinguir las palabras, pero después de unos minutos, la voz de papá se desvaneció. Marcos apareció en el umbral, aspecto sombrío. Tus padres estuvieron aquí, dijo. El guardia de seguridad los echó. La doctora Márquez dejó instrucciones de que solo visitantes aprobados podían entrar. ¿Qué querían? Hablar conmigo, dijo. Acercó una silla y se sentó pesadamente. Alicia, me pidieron que hiciera algo impensable. Quieren que convenza al testigo de que cambie su historia. El hombre que vio a Mónica agarrarte se llama Leonardo Salas. Es un socio de negocios mío. Tus padres de alguna manera se enteraron de nuestra conexión. Las manos de Marcos estaban cerradas en puños. Me pidieron que hablara con él, que le sugiriera que tal vez se había equivocado en lo que vio, que tal vez estaba demasiado lejos para distinguirlo realmente, que quizás sería mejor para todos si simplemente dijera que ya no estaba seguro. ¿Y?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Les dije que se largaran de mi vista, dijo Marcos. ¿Entienden lo que me estaban pidiendo que hiciera? Eso es manipulación de testigos. Eso es un delito federal grave. Podría perder mi licencia, mi carrera, todo. Me miró con algo parecido al horror. No me di cuenta de que toda tu familia estaba tan podrida. No toda mi familia, dije en voz baja. Solo la mayor parte. Marcos se levantó y comenzó a pasear. Ya llamé a Leonardo. Le advertí que alguien podría intentar contactarlo y presionarlo para que cambiara su declaración. Está furioso. Está hablando de presentar cargos por acoso si lo intentan. Lo intentarán, dije. Encontrarán una manera. Siempre lo hacen. Pero incluso mientras lo decía sentí una pequeña chispa de esperanza, porque esta vez estaban atrapados. Esta vez había demasiados testigos, demasiada evidencia, demasiadas personas que conocían la verdad. Esta vez sus tácticas habituales no funcionarían. Habían ticado el anzuela. Acababan de ahogar por sí mismos su última esperanza. Marcos se fue cerca del mediodía, prometiendo regresar más tarde con comida de verdad porque la comida del hospital es criminal. La doctora Márquez pasó para revisar mis puntos y declarar que estaba sanando muy bien, lo que en lenguaje médico significa que parecía haber perdido una pelea contra una licuadora, pero que no moriría por ello. Estaba sola, mirando el techo y contemplando los extraños giros que toma la vida cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Señorita Cruz, soy Jennifer Hart, de Hartwell y Asociados. Soy la abogada que ha sido asignada a su caso. ¿Mi caso?
El caso de agresión contra su hermana, Mónica Cruz. Quería ponerme en contacto con usted sobre el proceso y discutir algunos avances. Me senté más erguida, ignorando el tirón de los puntos. ¿Qué tipo de avances? El abogado defensor de su hermana se comunicó esta mañana. Quieren negociar un acuerdo de culpabilidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de acuerdo de culpabilidad? Les preocupa la solidez del caso de la Fiscalía. La evidencia de videos condenatoria. El testimonio de los testigos es sólido, y los factores agravantes, agresión a una persona con discapacidad, causando lesiones corporales graves, significan que su hermana se enfrenta a una pena de prisión significativa si esto va a juicio. ¿Cuánto tiempo? El fiscal confía en que pueden obtener 10 años, tal vez más, dada la naturaleza pública de la agresión y la clara premeditación. 10 años. Una década de la vida de Mónica. Tendría 41 años cuando saliera. ¿De mediana edad? Su juventud, su belleza, sus mejores años, todos pasados en una celda. Debería haberme sentido triunfante, reivindicada. En cambio, me sentía algo compleja. ¿Qué están ofreciendo?, pregunté. Si usted acepta presentar una declaración de impacto de la víctima solicitando clemencia, y si está dispuesta a decirle al juez que cree que su hermana puede rehabilitarse, están dispuestos a declararse culpables de un cargo reducido, agresión con agravantes, en lugar de agresión con intención de causar daño corporal grave. Con su declaración y una declaración de culpabilidad, probablemente cumpliría 2 años. 2 años. En lugar de 10. Todavía prisión, todavía consecuencias, pero no destructivo de por vida. Hay una trampa, continuó la señorita Hart. Quieren restitución. Restitución total por sus gastos médicos, dolor y sufrimiento y daños punitivos. Están proponiendo un total de $420,000. Casi se me cayó el teléfono. $420,000. Sus facturas médicas solo por la hospitalización actual se acercan a los $60,000. Agregue la pérdida de salarios, la terapia que necesitará, el dolor y sufrimiento por el asalto en sí y los daños punitivos por la angustia emocional. En realidad es bastante razonable. Algunos abogados presionarían por el doble. Pero mis padres, ellos no tienen esa clase de dinero. Ese es su problema, no el suyo, dijo la señorita Hart con calma. Si quieren este acuerdo de culpabilidad, ellos pagan. Si no pagan, vamos a juicio, y su hermana cumple los 10 años completos. ¿Para cuándo necesitarían pagar? La audiencia preliminar está programada para la próxima semana. Necesitarían transferir el monto total a nuestra cuenta fiduciaria antes de esa audiencia. 7 días a partir de ahora. 7 días para conseguir $420,000. Era imposible. Mis padres vivían cómodamente, pero no con lujos. Papá era gerente intermedio en una compañía de seguros. Mamá trabajaba a tiempo parcial en una boutique. Tenían una casa bonita, un velero que sacaban los fines de semana, sus ahorros para la jubilación, pero ¿casi $500,000 en efectivo? Señorita Cruz, necesito saberlo. ¿Está dispuesta a presentar la declaración de clemencia si cumplen con los términos financieros? ¿Lo estaba? 2 años de prisión no destruirían la vida de Mónica por completo. Ella sobreviviría. Quizás incluso la cambiaría. La obligaría a enfrentar las consecuencias de sus acciones. 10 años, sin embargo, eso era diferente. Eso alteraba la vida de maneras que no se podían deshacer. ¿Y el dinero? $420,000. Me asegurarían de por vida. Podría permitirme el equipo médico que necesitaba, la terapia, las modificaciones a cualquier hogar en el que terminara. Podría vivir independientemente, no tener que depender de los pagos por discapacidad y la caridad. Sí, dije finalmente. Si pagan la restitución completa antes de la fecha límite, presentaré la declaración. Bien, dijo la señorita Hart. Se lo haré saber. 1 semana, señorita Cruz. El reloj está corriendo. Mis padres aparecieron esa noche, luciendo demacrados. El rostro de papá estaba gris, sus hombros caídos. Mamá había envejecido 10 años en 3 días. $420,000, dijo papá sin preámbulos. Eso es lo que la abogada calculó, dije neutralmente. No tenemos esa clase de dinero, dijo mamá con la voz quebrada. Hemos estado en el banco.
Hemos llamado a todos los que conocemos. No podemos simplemente... ¿Pueden liquidar su plan de jubilación?, dije con calma. Me miraron fijamente. Lo verifiqué. Entre sus dos cuentas de jubilación, tienen alrededor de $280,000. Con las multas por retiro anticipado y los impuestos, les quedarían quizá $200,000 netos. Pueden vender el velero, no en el mercado, sino a un mayorista o liquidador. Les darán dinero en efectivo al instante, pero a una fracción del valor. Esos son otros $100,000 si tienen suerte. Para el resto, hay prestamistas de dinero rápido que financian contra el valor líquido de la vivienda en días, no semanas. El silencio era ensordecedor. «Esa es nuestra jubilación», dijo papá finalmente. «Es todo por lo que hemos trabajado toda nuestra vida. ¿Vender a liquidadores? ¿Préstamos de dinero rápido? Perderemos el 50% del valor de todo. Estaremos arruinados». «Y mi columna está rota», dije. «Mi carrera se ha ido. Mi vida tal y como la conocía ha terminado, porque Mónica estaba enviando mensajes mientras conducía y ustedes me obligaron a mentir al respecto, porque la han protegido y la han encubierto y me han sacrificado a mí por su comodidad durante toda mi vida. Hicimos lo que creímos mejor para la familia». «Hicieron lo que era más fácil para Mónica», corregí. «Siempre lo han hecho. Y ahora tienen que decidir qué es más importante, su fondo de jubilación o la libertad de su hija». El rostro de papá se puso rojo. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia?» «Yo no estoy destruyendo nada. Mónica destruyó esta familia en el momento en que me agarró y me tiró a esa torre de cristal. Yo solo me niego a mentir al respecto. Ustedes pagan la restitución, yo firmo la declaración de clemencia, Mónica cumple 2 años en lugar de 10. Todos se van. Todos excepto nosotros. No tendremos nada, ni jubilación, ni ahorros, ni velero. Tendrán su casa, sus trabajos y su salud. Eso es más de lo que Mónica me dejó a mí». Mamá comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las fingidas. «¿Cómo puede ser tan cruel? Aprendí de los mejores». Durante la semana siguiente, observé el reloj. Me quedé en el hospital más tiempo del necesario, en parte porque la doctora Márquez insistió en monitorizarme por complicaciones, en parte porque no tenía otro lugar a donde ir. Mi apartamento era un 3er piso sin ascensor, y me había estado quedando con mis padres antes de la fiesta de compromiso. Esa opción estaba claramente descartada ahora. Marcos me visitó a diario, trayendo comida y haciéndome compañía. Había roto oficialmente el compromiso, devolviendo el anillo a su madre y diciéndole al abogado de Mónica que no habría reconciliación. Sus padres incluso se habían ofrecido a ayudarme a encontrar un apartamento accesible, un gesto que me hizo llorar. La doctora Márquez me visitaba regularmente, dándome información sobre el estado de Mónica. Estaba en libertad bajo fianza, quedándose con nuestros padres, aparentemente teniendo un colapso que incluía gritos y lanzamiento de objetos y culpar a todos menos a ella misma. En el 6º día, mi abogada llamó. «Lo están haciendo», dijo la señorita Hart. «Su padre liquidó ambos planes de jubilación esta mañana, asumiendo un golpe masivo en las multas. También condujeron el velero a un distribuidor de salvamento marino, prácticamente lo regalaron por dinero en efectivo inmediato a precio de liquidación, y firmaron papeles con un prestamista de alto interés esta tarde para los fondos restantes. ¿Llegarán a tiempo, si la transferencia se completa? Apenas, estará cerca». En el 7º día, el día de la fecha límite, me senté en la habitación del hospital con mi teléfono en el regazo, observando el reloj. La fecha límite era a las 5 p.m. A las 4:47 p.m., mi abogada llamó. «La transferencia acaba de pasar», dijo. $420,000, pagados en su totalidad. Cerré los ojos y respiré profundamente. «Redactaré tu declaración de impacto de la víctima esta noche. Tendrás que firmarla mañana y la presentaremos al juez. La audiencia de acuerdo de culpabilidad está programada para el viernes». «De acuerdo», dije. «Señorita Cruz, Alicia, esto es lo correcto. Le estás dando la oportunidad de arreglar las cosas. Eso es más de lo que la mayoría de la gente haría». Después de que colgó, me senté en el silencio de la habitación del hospital y pensé en el costo de la familia. Mis padres habían pagado $420,000 para salvar a Mónica de una década en prisión.
Habían perdido su jubilación, su velero, su seguridad financiera, habían asumido una deuda usurera que les llevaría años pagar. Todo por Mónica. Nunca me ofrecieron ayuda con las facturas médicas, nunca se ofrecieron a pagar la silla de ruedas que me había llevado 2 años a ahorrar, nunca ofrecieron nada más que demandas para que fuera más pequeña, más tranquila, más conveniente. El dinero llegó a la cuenta fiduciaria de mi abogada y firmé la solicitud de clemencia. 2 días después, Mónica se presentó ante un juez y se declaró culpable de agresión con agravantes. Fue sentenciada a 2 años en una institución correccional estatal, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses por buena conducta. Mi declaración de impacto de la víctima fue leída en voz alta en la corte. Escribí sobre el dolor, la traición, la vida entera de ser borrada y disminuida. Pero también escribí que creía en la posibilidad de cambio, que esperaba que mi hermana usara este tiempo para reflexionar y crecer, que quería justicia, pero no venganza. No asistí a la audiencia. La vi desde mi habitación de hospital a través de un enlace de video. Vi el rostro de Mónica cuando se dictó la sentencia. Shock, incredulidad y finalmente, por primera vez que recordaba, algo que podría haber sido remordimiento genuino. Mis padres se sentaron detrás de ella, tomados de la mano, sus rostros máscaras de dolor. Marcos se sentó en la parte trasera de la sala. Cuando terminó, miró directamente a la cámara y asintió una vez. Una despedida, un agradecimiento, un reconocimiento de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. El dinero fue transferido de la cuenta fiduciaria a mi cuenta personal, $420,000, más dinero del que jamás imaginé tener. Usé parte de él para pagar mis deudas médicas, parte para asegurar un hermoso apartamento accesible en un edificio con ascensor y puertas anchas, parte para establecer un fondo fiduciario para futuras necesidades médicas. Y luego hice algo para lo que nunca pensé que tendría el coraje. Corté todo contacto con mis padres. Bloqueé sus números, les devolví sus cartas sin abrir. Cuando aparecieron en mi nuevo apartamento, no abrí la puerta. Habían tomado su decisión. Siempre habían tomado su decisión. Ahora yo estaba tomando la mía. Tomé ese dinero y comencé una nueva vida. Han pasado 18 meses desde que cayó el martillo en la sala del tribunal, y hoy estoy sentada en una playa bañada por el sol en el sur de Francia. Por primera vez en 42 meses no siento que me estoy ahogando. El Mediterráneo se extiende ante mí, increíblemente azul, el tipo de color que no existe en mi ciudad. La arena está caliente bajo mi mano izquierda, donde me he apoyado contra la silla de ruedas. Mi silla de carbono negro mate, la misma que Mónica intentó esconder bajo ese mantel, ahora se alza orgullosamente bajo la luz del sol. Ya no me estoy escondiendo. Los $420,000 de restitución lo cambiaron todo. No porque el dinero arregle la parálisis, no lo hace, y cualquiera que diga lo contrario está tratando de vender algo, sino porque me compró opciones. Opciones reales, no las obras que mi familia solía ofrecerme con sus sonrisas lastimeras y sus promesas de tal vez el próximo año, Alicia. Utilicé una porción significativa de él para financiar un tratamiento experimental en el Instituto de Investigación de Neurociencia de Zúrich, tecnología de implante de chip neural de vanguardia, el tipo de cosa que emociona o escepticiza a los neurólogos, con muy poco término medio. La doctora Márquez, bendito sea su corazón pragmático, me había dado la información de contacto con un simple: vale la pena intentarlo. No hay garantías, pero la investigación es prometedora. El resultado médico no fue un momento milagroso de levantarse y caminar como se ve en las películas. La recuperación nunca funciona así, no importa lo que te diga la televisión. Pero hace 3 semanas, durante uno de mis ejercicios de visualización enfocada, algo sucedió. Mi dedo gordo del pie derecho se movió, solo ligeramente, apenas 1 milímetro de movimiento. Pero lo sentí, una corriente de hormigueo de electricidad que bajó por mi pantorrilla, siguiendo las vías neurales que habían estado oscuras y silenciosas durante 42 meses agonizantes. La primera sensación real por debajo de mi lesión T10 desde que el vehículo volcó. Me quedé mirando mi pie durante 1 minuto entero, convencida de que lo había imaginado. Luego lo hice de nuevo, y otra vez. Cada vez ese pequeño movimiento, ese susurro de reconexión entre mi cerebro y mi cuerpo. «Alicia, ¿viste eso?».
Clara, la mujer de 35 años sentada en la silla de playa a mi lado, me había estado observando durante uno de mis ejercicios de visualización de ayer. Cuando mi dedo se movió, ella gritó de alegría, levantándose de su asiento para agarrar mis hombros. Me abrazó tan fuerte que no podía respirar, llorando incluso más fuerte que yo. Clara, mi familia elegida. La conocí en el Instituto de Investigación en Suiza. Ella había estado como voluntaria allí, ayudando a los pacientes a navegar por el sistema médico extranjero, traduciendo la jerga médica al inglés comprensible y, en general, siendo el tipo de ser humano que restaura tu fe en la humanidad. Me dijo que había cuidado a su hermana paralizada durante 10 años antes de que falleciera por complicaciones. Cuando me conoció, Clara dijo que yo le recordaba a su hermana. La misma obstinada determinación, el mismo humor oscuro sobre nuestras circunstancias, la misma negativa a ser definidas por nuestras limitaciones. Para mí, Clara llenó un vacío que ni siquiera sabía que necesitaba desesperadamente. Se convirtió en la hermana cariñosa, comprensiva y protectora que nunca tuve. La hermana que Mónica nunca pudo ser. Mi teléfono vibró en la bolsa que colgaba de mi silla de ruedas. Casi lo ignoro. Me he vuelto buena ignorando las cosas que no me sirven, pero algo me hizo revisar. Un correo electrónico de mamá. La línea de asunto estaba vacía, pero había un archivo adjunto, una foto de una carta escrita a mano. Mi estómago se tensó al abrirla. La letra era de Mónica, todavía esa caligrafía perfecta de escuela católica, incluso después de 2 años en prisión. Había sido liberada anticipadamente la semana pasada por buena conducta. Según el breve mensaje de mamá, Mónica se negó a volver a vivir con nuestros padres. En su lugar, encontró un pequeño pueblo en algún lugar del Medio Oeste, consiguió un trabajo como mesera en una panadería y alquila un pequeño apartamento encima de una ferretería. La carta en sí era corta. Alicia, lamento haberte quitado tus piernas y el sueño de tu vida. No espero que me perdones. Los días en prisión me ayudaron a entender lo terrible que fui. Estoy aprendiendo a ser un ser humano decente desde cero. Vive bien, Alicia. La leí 2 veces, luego una tercera. Mi corazón se siente ligero. No por la disculpa, las palabras son baratas, y las palabras de Mónica siempre fueron más bonitas cuando menos significaban. Sino porque me doy cuenta, sentada aquí con el sol en la cara y Clara tarareando a mi lado, de que ya no me importa. No más resentimiento ardiendo en mi pecho. No más imaginar qué le diría si la viera de nuevo. No más rabia manteniéndome despierta por la noche. Pero tampoco necesidad de reconectar, ni obligación de reconstruir algo que nunca estuvo realmente ahí. Mónica está aprendiendo a ser un ser humano decente. Bien por ella. Puede hacer eso sin mí. Apagué mi teléfono y lo dejé caer en mi bolso, dejando el pasado exactamente donde pertenece. Clara, digo, sonriéndole de oreja a oreja, vamos por un helado, invito yo. Clara ríe, ese sonido pleno y alegre que hace que los extraños se giren y sonrían. Se pone de pie, colocándose detrás de mi silla de ruedas. Vamos, hermanita. Ella me empuja por el camino costero, y nuestra risa se mezcla con el sonido de las olas del océano. La brisa sabe a sal y libertad. Esta es mi verdadera familia. Esta es mi vida real. Y maldición, se siente bien.